Física, y escribió libros, como bien sabéis, que los tenemos, que los trajimos del Ateneo, que están en el Departamento de Lengua Asturiana, sobre el deporte tradicional, los bolos, etc. ¿Vale? Bueno, pues entonces, mirad, la charla va a ser de la siguiente manera. En un principio, Gerardo os va a hablar del deporte tradicional, vais a ver. Después, una serie como un documental acerca del futbolista profesional. El futbolista profesional que está con él, Nacho Cases, como os dije, pero os tengo que decir que Nacho Cases es maestro de educación física. Eso no sé si lo sabéis o no. Entonces tenéis que decirle a Román a ver si se jubila pronto para que vea a Nacho. Yo ya lo tengo ahí apuntado para que cuando decida marchar Román, que venga el caso, ¿queréis, no? Vale. Bueno, pues al final, dependiendo de lo que salga de la cosa y de cómo os portéis, pues va a haber un pequeño coloquio en el que vosotros, una vez vistos los documentales, podáis hacer preguntas. Preguntas pensadas, no así de cualquier manera, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Y os dejo con Gerardo que os hable del tema. ¿Quieres decir algo? Bueno, ¿qué quieres? Bueno, nada, que muchas gracias por invitarme, bueno, tanto a la directora, a la promotora, ¿no?, de este acto, a toda la gente que está aquí y sobre todo a vosotros por venir. Espero que os preste la charla. Vais a estar con un fenómeno que es Gerardo, que es el que nos hace correr pues hasta estar totalmente cansados y nada, espero que os sirva para vosotros, para que aprendáis pues cada día más cosas y nada, aquí estaré, si luego queréis alguna pregunta estaremos aquí para contestaros y nada, eso, que prestéis atención, que estéis con un fenómeno de verdad y con un asturiano de los buenos, de pro. Gracias. Bueno, chavales, estoy encantado de estar aquí por varias razones. Cuando me llamó Violeta, pues no puedo decir que no, porque yo soy un chaval de la Calzada. Nací en el Cerillero, estudié en el Instituto Padre Fijó, entonces no se llamaba Padre Fijó, era el Instituto de la Calzada, mixto número 1, miro número 2, creo, pues no estoy seguro ahora, y sí, número 2. Y bueno, por tanto, siento muy identificado con el barrio y con vosotros y con todo en general, ¿no? Entonces, voy a hablaros un poco y a explicaros un poco los juegos y deportes tradicionales asturianos. No me voy a meter en mucha profundidad y aunque vaya más bien poniendo imágenes y algún comentario de algunas cosas para que tengáis una idea, porque como profesor de educación física de secundaria, una cosa que no me entraba bien en la cabeza era que como un chiquillo o un chaval o una nena de un instituto asturiana nacida aquí sabía lo que era un córner, un offside o lo que sea y no sabía lo que significaba la palabra cuatriada, birlar, baltu, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hizo el nuevo diseño curricular de educación física, participé en la dirección provincial haciendo una parte de ese diseño que se trataba de los juegos y deportes tradicionales en el currículo. Y voy a explicaros un poquitín para que tengáis una cierta idea, aunque ya supongo que a vosotros los profesores de educación física pues os lo enseñan y hacéis alguna práctica o incluso os lleva a alguna borrea o algún sitio. Pues nada, dale ya, Román. Vamos a ver unas diapositivas y voy comentándonos algunas cosas. ¿Se oye bien? Sí. No, no apague, que no apague, sí. Bueno, estoy... Que no apague, no apague. Da lo mismo. ¿Se ve igual? Se ve muy bien. Nada, pasa. Vamos a pasar unas cuentas así al principio porque, bueno, un poquitín deciros, estoy un poco teoría, ¿no? Entonces no está especialmente hecha para vosotros esta charla que está aquí, pero bueno, deciros que un juego tradicional, pues una cosa que pasa, vamos a ver las características. Son unos juegos muy antiguos que se van transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, por un proceso de culturación que se llama, y tanto de forma oral como de forma práctica, sobre todo
practicándolos, ¿no? Pasa. Un poquitín deciros que los deportes, los juegos, todas estas cosas, si escarabamos un poco la historia asturiana, pues tenemos ya referencias desde casi los Astures, ¿no? Estrabón, que era un geógrafo griego al servicio del Imperio Romano, ya escribía que los asturianos de aquella época, los astures, hacían lucha, carreras a pie, a caballo, etcétera, etcétera. En el reino asturiano tenemos una primera noticia que ya la muerte de Fabila en las garras de un oso, porque precisamente la caza, la cetrería y esto eran los deportes, o digamos entonces se llamaban deportes, que más se hacían las actividades. El Camino de Santiago nos trajo un gran intercambio cultural, el mayor que se conoce en Europa. Entraron los francos y otra gente que venía de Centro Europa, venían a Santiago, pero claro, antaño no se viajaba tan rápido, y entonces mucha gente se asentaba en ciertos sitios, y como antes pasaban a Oviedo a ver a San Salvador, pues se intercambiaron muchas cosas, entre ellos los juegos. En la Edad Media tenemos ya, pues testimonios escritos y de muchas cosas de Alfonso X Sabio, los leyes de partida, el libro de los juegos, el ajedrez, etcétera, etcétera. Y la primera noticia histórica escrita sobre los bolos data de 1495. Esta la recopilé yo para mi tesis doctoral del archivo de Simancas, que está en Valladolid. Está en un antiguo castellano y los bolos se llamaban por entonces viejos. Después, cuando uno pretende indagar algo sobre cualquier cosa de la cultura asturiana, hay un paso importantísimo: estudiar a Jovellanos. Jovellanos, en una obra capital que se llama Memoria de los espectáculos y diversiones, pues ahí habla ya de todos los juegos y deportes que se hacían en aquella época, que son los que veis ahí: la lucha, el tiro de barra, las carreras, los bolos, la pelota. Y para el Real Instituto Asturiano de Gijón, que fue el primero que se fundó, digamos, como una especie de centro de FP, donde se estudiaba mineralogía, pesca, una serie de cosas, pues para los momentos, digamos, no había clases exactamente de educación física, pero había una zona para jugar a los bolos y a la pelota. Después ya, a partir de ahí, ya en el siglo XVIII, XIX y XX, está muy documentado en todos los sitios. Pasa, ¿no? Está muy documentado. Mira, ya se puede ver, por ejemplo, en el siglo XII, los capiteles del románico asturiano, escenas de algunas de las cosas que se practicaban, como los torneos y las justas o la lucha. Pasa. Lo que os conté antes, la muerte de Fabila a la garra de un oso, un tablero de ajedrez y el juego de la pelota en el Soles de Alfonso X Sabio, o un tapiz como este precioso que está en San Ildefonso, en Segovia, y un tapiz de Miguel Ángel Juárez, donde se ve jugar a los bolos. Solamente por estudiar este tapiz se puede deducir que jugaban tanto hombres como mujeres, que quizás el edificio que está ahí, ya sea la taberna y la zona central del pueblo, que se jugaba con 9 bolos más o menos iguales y una bola esférica, etcétera, etcétera. Basta. Esto que veis aquí es el de la izquierda, el Palacio del Prelo, que está en Boal. En la zona, en el asturiano de esa zona, esto se llama acarreira. Y aquí hay una bolera, y hay una incrustada, una yastra que se llama en asturiano de esa zona, que es una piedra bien pulida por el río, donde se arman los bolos que luego veréis. Y esta otra, hay una bolera de llanes muy famosa en el siglo XIX que se llamaba la Llaga de la Botilla, donde los mozos iban allí a exhibirse delante de las mozas, a jugar, a merendar, a cosas de ese estilo. Muy famosa, la más famosa de todas. Hicimos una clasificación en el año 93 de los juegos y deportes tradicionales asturianos, que no voy a comentar así muy rápido, y en tipológica porque cogimos los movimientos y los materiales que fueron parecidos. Por ejemplo, veis materiales bolas, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo. Y de esa clasificación y de esos estudios sabemos que los principales juegos que se practican en Asturias son de lanzamiento de precisión. Y son los bolos, la llave, la rana y la pateja. Hay muchas modalidades de esto, ¿no? Ya lo veréis más rápido. Después hay juegos de locomoción, carreras de todo tipo y saltos. Juegos de lanzamiento a distancia, como el tiro de barra, que ya lo citaba Jovellanos. La lucha al básico. Ejercicios de fuerza, como el tiro en cuerda, ya sabéis, eso tiro por equipos, o el tiro al palo, un juego muy pastoril. Aquí tenéis, veis, por ejemplo,
Son deportes rurales, o juegos rurales, porque están digamos que son actividades cotidianas del trabajo en el campo, como esto, como el hacho, etcétera, convertidos en especie, un pseudo deporte, metiéndole la competición por el medio. Por ejemplo, pues concursos de siega o la carrera al sábado y esto, o un concurso de cabrón. Pasa. Aquí podéis ver también, por ejemplo, mira, la doma de las Culcón en la majada de Espineres. Cogen a los caballos que están en estado salvaje y la doma, hay un concurso de doma entre la gente. Después veis, por ejemplo, aquellos dos que están pusheando con un palo en el medio. Pues hay que tratar de levantar al compañero. ¿Veis? Está ganando el de rojo. Está levantando al otro, un palo en el medio. Un ejercicio que hace el pastoril y un típico tiro o tracción de cuerda en una romería. Más ejecuciones de fuerza son los concursos de pulsos que los hace todo el mundo y en todas las latitudes. En un chirre, en una plaza, en un conjunto de amigos, en una escuela, en todos los sitios. Después veis un típico leñador asturiano, bien ataviado con montera, madreñas y ancho, y también un concurso de corte de troncos con macho. Y en este lado podemos ver en Onís, en un prado, una lucha asturiana al balto, que llaman. Balto, baltar y es verbo de derribar. Pero bueno, y es muy rico, veis que, mira, más cosas. Por ejemplo, los animales siempre tuvieron un protagonismo muy importante hasta mediados del siglo XX, porque acompañaron al hombre en todo, lo ayudaron a trabajar, a divertirse, a desplazarse, a transportar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también estaban sus juegos. Lo que veis allí es en Onís una carrera de cintes a caballo, que hay que ensartar la espadita que lleva de madera por aquellos anillos, ¿no? Después se ve ahí en Lastres otro de los ejercicios más antiguos y más bien documentados que tenemos en Asturias, que es la cucaña marina o el palo en cebado, que eso y en Lastres, por ejemplo, son concursos de estos, ¿no? Ya sé, cuando nombraron a un ministro a Jovellanos, se hicieron cucañas en el puerto local de Gijón como festejo. Después abajo veis un concurso de tibadores mineros. Tienes también el trabajo de la mina convertido en competición mediante un concurso de tibadores que se trata de hacer veis ahí, el tibar una mina, pues bueno, con una trabanca por arriba y dos mampostes a los lados, pues es la perfección y el tiempo que se tarda en hacerlo. Y después la bandera príncipe de Asturias, por ejemplo, pues es una competición de remo. De remo hay traineras, trainerillas, bardeles, botes, etc. Y lo hay en toda la costa. Como veis, cada ejercicio pues corresponde un poquitín. Si vas al litoral, pues encuentres este tipo de cosas. Si vas a la montaña, encuentres otro tipo de cosas rurales. Pero cuando hablamos de deportes tradicionales en Asturias, lo más importante y dentro de su clasificación, lo más importante son los deportes de lanzamiento de precisión. Y el que se lleva la palma es los bolos. Los bolos tienen unas cuantas familias. La primera y más importante es la de palma. Y dentro de esta familia de palma tenemos dos modalidades que son la cuatriada y el pirne. Se llama de palma porque la bola descansa sobre la palma de la mano y se trata de lanzar, derribar bolos y hacer jugada. Después tenemos los pasabolos. Los pasabolos se juegan en el occidente de Asturias. Occidente, de Avilés y Grao hacia Vegadeo, hacia el otro lado, ¿sabes? Y se trata de pasar bolos, por eso se llama pasabolos. Pasar bolos a una distancia, a una raya, a una altura. Hay mucha variedad de ellos, ya lo veréis luego. Después tenemos unas modalidades menores o cuadros que jugaban fundamentalmente mujeres y niños. El cuatrín de agones, la cuarta de legaña, los bolos rodados de coaña, hay unas cuantas modalidades. Y después hay una única modalidad exclusiva de mazas, que no se tira bola, sino una maza o bolo, y solo se juega en un pueblo que se llama Trubia de Cenero y está en Sisión, aquí al lado. A continuación tenemos un juego muy importante, que es la llave y la rana y la ratefa. La llave, ya lo voy a explicar luego ahora. Primero vamos a ir por los juegos. Mirad, cuando de deporte tradicional se habla, en Asturias, rápidamente a la mente de la mayor parte de los asturianos viene ya la cuatriada, la modalidad de bolos que se hace en el centro, ya lo veis así. Los bolos y el deporte por antonomasia, el deporte o el juego más popular. Cuando algún escritor escribía en el siglo XIX sobre las costumbres de los asturianos, rápidamente aparecía el juego de los bolos.
Yo acuñé un poco esa frase de que los asturianos se especializaron jugando a los bolos. Y os voy a decir luego por qué, porque pensar que lleva un juego muy rico, hay muchas modalidades en Asturias, y pensar que los bolos, cuando empecé a estudiar esto, pues conocía yo un poco la cuatriada, por ser de aquí, pero después me quedé un poco impresionado y impregna toda la cultura. Por ejemplo, ¿oísteis alguna vez decir que cuando truena ya están los ángeles jugando a los bolos? No lo sé, yo lo oí muchas veces de pequeño. ¿Sabéis cuáles son los seres míticos por excelencia en Asturias? La siana y el trasgu. Pues esos tienen como pasatiempos, entre otras cosas, jugar a los bolos con boles y boles de oro. La toponímica, ¿sabéis lo que es la toponimia? Los nombres que se dan a las cosas, por ejemplo, a los pueblos, o a las cumbres, o a los ríos, o a esto o lo otro, pues en Asturias está plagado de cumbre, el suelo, la bola, plaza de la bolera, calle de los bolos, tal, así, tal, ¿no? Bar de la bolera, cosas de este tipo, hay cantidades industriales. Y también el refranero, por ejemplo, quien dijo bolos, dijo mambres de camisa. ¿Qué quiere decir ese refrán, por ejemplo? Quiere decir que los bolos se empiezan a jugar al año en la cuaresma y se acaban en octubre, cuando puedes ir tranquilamente de mambres de camisa. O, bueno, como yo, por ejemplo, buena... No me acuerdo ya. Iba a decir otro refrán un poco, pero no me sale. Bueno, igual. En la tonada asturiana, por verte jugar a los bolos, vese que es de llangreo. Tírame la bola al 4, ¿dónde estás que no te veo? Por ejemplo, o voy para Llanes, voy para la bolera nueva. No voy por jugar a los bolos, voy por ver la mi morena. ¿Veis? La tonada. Están metidos los bolos en todo. Desde Jovellanos hasta Camilo José Cela, en este libro que escribió del Vidasoa. ¿Cómo era? No me acuerdo el título. Ahí habla también del juego de los bolos en Asturias cuando va pasando por la sierra y por ahí. Y bueno, cantidad de escritores importantes y etnógrafos hablan de todo esto. En la fotografía también, entonces, por ejemplo, estas fotos son de la de arriba y de Modesto Montoto, un fotógrafo muy importante del primer cuarto del siglo asturiano, del siglo XX. Y lo que veis es la plaza de Villamayor. En el año 25, los bolos aquí los podéis ver armados en medio de la plaza. La iglesia se ve un poco ahí y seguramente estará en Chile, en la mitad. Y esto es iglesia de Ayes, Peñamellera Alta y Bolera. Iglesia Bolera, plaza Bolera, eso quiere decir algo, en un pueblo. Quiere decir que está muy enraizado y que decía Pedro de Canella que los domingos los asturianos hacen dominical. ¿Qué es dominical? Ir primero a misa y después jugar a los bolos y al tute. Un juego de cartas, pasa. Mira, si hablar de bolos y hablar de deporte tradicional en Asturias, cuando una persona piensa en bolos en Asturias, piensa en cuatriada. ¿Por qué? No les trae la anterior, ¿por qué? La cuatriada es la modalidad de reina. ¿Por qué llega que más se juega en el centro asturiano, en todo el centro de la región? Desde Gijón a Ribadesella, de Ribadesella a Avilés, de Avilés al Puerto de Payares, todos los concejos del centro, que son los más poblados, donde hay una población en la actualidad, aproximadamente una metrópoli de 700.000 habitantes en esta zona, se juega a la cuatriada, y a veces. Bueno, pues es un juego de 9 bolos iguales, que son estos tres armados en tres, más un bolo pequeño llamado biche. Este dice boliche, pero hay biche. Y el biche indica para qué lado se juega, para la mano o para el pulgar, y para 2 de 4 y 3 boles. Es un deporte, hoy en día, si antaño era como un juego muy popular, pensar que hoy un deporte de la cuatriada muy avanzado ya. Porque mira, antes se jugaba en cualquier sitio, en cualquier prado, hoy hay un castro, que lo veréis, un castro con unas zonas de alambres delimitadas, que son unas zonas de cuatriada, con una caja y en sus estaques debajo de cada bolo, y después, claro, hay una táctica de juego, no se tira ahí a la regatina y vale cualquier bolo. Si tú tires un bolo, ahora tienes una bola, y yo, el primer bolo que tiro, y la jugada se llama fincar y vale 0. Es un buen ejercicio la cuatriada para hacerlo el profesor de educación física con el profesor de matemáticas, porque la valoración de las jugadas y la puntuación es ideal para hacer una interdisciplinariedad. ¿Vale? Pasando.
Bueno, el juego consiste en tirar desde 20 metros una bola por el aire, no puede ir por el suelo, que pase el fleje, que hay un alambre que hay delante de los bolos, que entre en la caja y a partir de ahí empieza la puntuación. Dale más. Se tira para la mano, dando este efecto, y para el pulgar, saliendo la bola por encima del pulgar. Según indique, si el biche pequeño está para allá, las bolas tienen que cuatear para esa zona. Si está para acá, para el pulgar, para esta otra zona. La valoración de la jugada, pasa, que lo voy a hacer sobre un esquema. ¿Cómo se valoran las jugadas? Mira, primero, bola que entra por la caja entre tres files, vale 3, solo por entrar, aunque no derribe ningún bolo. Increíble. Sin embargo, una bola que entra y derriba sin bolo vale 0. Esto tiene su rollo, También tenemos que una bola que entre y tire un bolo que no sea este, cualquiera, vale 3 más 1, 4 bolos. Un puntero de esos. Bueno, si se da aquí en medio. Ahí, mira, una bola que entre y tire en primer lugar este bolo rojo vale 3 por entrar más el bolo rojo que vale doble, 2. O sea que vale 5. Pero si la bola queda parada, dentro del castro vale 3 más. O sea que por tirar un bolo sería 3 por entrar, un bolo derribado 4, más 3 por parar 7. Pero hay unas cosas que son muy importantes. Aparte de tirar bolos y entrar y todo esto, están los valores que dan nombre al juego, que son los valores de condición de la cuatriada. Ahí está la madre del cordero. ¿Por qué? Porque el valor, por ejemplo, de una cuatriada grande sería esta que veis, una cuatriada grande. Entra la bola, derriba el bolo de la fila más alejada al biche, que es este. Va rodando y queda en la zona de cuatriada. Entonces, 3 por entrar, más 1 derribado, 4. En este caso derriba este 5, este 6, más 3 por parar, 7, 9, más 10, hay que sumar 10 a todos los bolos derribados. Y si la bola hay parada y todo esto, ¿vale? Después está la cuatriada del medio que va por aquí. Si tira un bolo de aquí y entra ahí. Tiene un valor de condición de 5 más los bolos derribados, más si para o no para y esto. Y después está una cuatriada pequeña que solo puede derribar estos dos. Este no lo puede derribar porque sería 0 y entrar en la zona, ¿vale? Y esto sería para la mano, para el pulgar y el juego se llama chico. Un chico se juega a la mano y al siguiente, nada más acabas de jugar este juego, se cambia este y se pone aquí. Y se juega al pulgar, ¿vale? Y lo mismo, así hasta 14 chicos, que es una partida. Pasa. Mira, aquí hay distintas modalidades de bolos. Aquí vais a ver qué pasó. Se fue, igual avanzó más que de lo que esperaba. En esta diapositiva que se veía, veis un jugador sin camiseta echando la bola al suelo. Es una modalidad de pasabolos que se llama el batiente rodado y se juega en Asturias noroccidente, desde Carreño, que es el concejo limítrofe con Gijón, al occidente, hasta Luarca. Sotolbarco, Pravia, esa zona se juega. Salas, toda esa zona. Se trata de lanzar una bola muy rápido, usted. Al anterior. Se trata de lanzar una bola que va rodando por una especie de carril de madera. Ahí lo tenéis, mira. Ahí lo tenéis. Bola bien mojada en agua, pesada, de 2 kilos por lo menos, apoyada en el antebrazo. Y rueda por el rodado este de aquí, que normalmente lleve madera, para llegar a los bolos. Que los bolos los veremos luego, están sujetos con arcilla a una piedra llamada losera y tienen que saltar por encima de un ciervo cabón que tiene 2 metros de altura. Esto que veis aquí es otro pasabolos que se llama el bolo celta o pasabolos de dinero. El jugador se sube un pollo, hay una altura ahí de unos 50 centímetros, se tira como si estuviese lanzando una bola de béisbol. Se tira a la cueva que está aquí delante, ahí, y salen los bolos, están aquí al lado. Están en línea, 20 bolos pequeñitos, octogonales, los veréis luego. Son estos pequeños. Y el que veis al lado, el paisano madrileño estirado en un mazo, ese es el que se juega aquí al lado del Trubia de Cenero. Se llama el Tesia Bolo. Se armen 6 bolos y es una modalidad muy rara, porque se trata de dejar uno plantado, por eso dejar Tesia Bolo, dejar un bolo.
Pasa. Mira, estos son los bolos de Tineo Celta. Una yastra o una tondia, depende de la zona como se llame, o una yábana, que hay una piedra muy pulida por el río. Bolos cortados al bisel, octogonales, pequeños, como veis. Bola muy dura y pequeña, hoy en día de teflón. Y ahí está la bolera con una raya del 10 y el ciego acabó. Y la que iba rodando antes por ahí, mira, madera machambrada, el ciego acabó, y por aquí va la bolera, y ahí están los bolos, míralos ahí. Son estos bolos de avellano que tengo aquí. Avellano, rectos, duros y pegados con arcilla a una piedra que un cantero le puso unos agujeritos ahí para que salgan así cuando pegue la bola. Pasa. La llave. Estamos ahora ante otro de los deportes tradicionales por excelencia. Un juego en Gijón, en el tiempo Gijón Oviedo Avilés, fue muy jugado. De hecho, había como en el fútbol, primera y segunda división, y había también promoción o playoff de ascenso y descenso. Y además, intentaban que no coincidiese con los partidos del Sporting, de los campeonatos de llave. La hipótesis que creamos Ruiz, que soy yo, y Meana, en el 93, es que, porque buscando llaves por todo no había manera, hasta que encontramos una llave del ferrocarril que era una T hembra, que iba sobre la cabeza de un tornillo que ajustaba el carril con la traviesa de la vía. Y a partir de ahí deducimos que se podía haber llegado a esta evolución, porque aquí veis una llave de dos aletes, como esta, que tengo yo aquí, pequeñita, y un llavín, pero les aletes que son giratorios, la llave era fija, ¿no? También encontramos varias de estas y alguna con una aleta. Y fácilmente la inventiva del hombre podía llegar así. ¿Qué pasaba? Que la vía estaba en picapedreros, ferreros, este tipo de gente que trabajaba en esos trabajos y que tenían momentos de asueto y que, como tenían fácilmente tirar piedras, porque los juegos más primarios son lanzar objetos contra otros objetos al blanco único, por ejemplo, sobre un cuerno, otra piedra, un palo, etcétera, etcétera, una barra. Y esto llega como algo más evolucionado y precisamente en la revolución industrial, el hierro ya manejado por ferreros y tal, ¿no? Está muy bien, se jugó mucho en la zona central. Consta de normalmente la llave asturiana de 3 aletes y un clavo. Y se tienen 6 fiches de hierro acerado, como esta. 6 fiches de hierro acerado a pegar en cualquier sitio de la llave. La partida se juega a 10 tiradas de 6 fiches, es decir, a 60 fiches. El que más haga gana. A 14 metros de distancia. Pasa. Otro de los deportes o juegos de puntería muy famosos y que se hacen en casi toda la comunidad es el juego de la rana. En un principio tiene un origen francés, de un juego que se llamaba Le Tonneau, que quiere decir el tonel. Era un tonel con unos agujeros al que se le tiraba pues, una especie de piedra. Esto evolucionó, se inspiró, colocó una rana sentada con la boca abierta, no sé si porque esta zona en la que estamos nosotros, del norte, y el camino de peregrinar a la costera, pues había muchas ranas y tal. Pero yo tengo noticias ya escritas del siglo XIX, ferreros en Gijón que construían y vendían ranas. Se juega en colestones y mira, es una mesa normalmente con una rana que vale 50 puntos, con un par de molinetes que valen 25 puntos, con un molinete, perdón, con dos puentes y unos agujeros. Se tiran 8 tondas de 10 fiches de hierro acerado, que son estos pequeños, que pesan unos. Y hay una liga y un campeonato de Asturias, o sea que todavía se practica mucho. Pasa. Y por último vemos que los juegos tradicionales infantiles. Bueno, mira, antaño, yo que era de Cerillero, me socializaba con mis amigos en la calle, siempre en la calle. Salíamos del colegio, del instituto y a la calle a jugar, y jugábamos de todo tipo de cosas. Y unos juegos quizás muy físicos, pero en el que había una relación interpersonal muy importante, una socialización importante, en la cual aprendíamos normas, a ganar, a perder, a sufrir, a quedarte, ese tipo de cosas que a lo mejor pues, te servían casi seguro para después ocupar pues, en un mundo posterior de adulto
y saber acatar las leyes y una serie de cosas, ¿no? Cosa que en la actualidad, tristemente, no se juega en la calle. Los chavales tienen, yo no sé, son cosas de la época y tal, todos tienen sus móviles, sus videoconsolas, salen solos en casa sin hablar con los demás, no comparten. Eso ya es lamentable, pero está así. Está así. Entonces, por eso yo, cuando veo que los padres apuntan a los guapos, sobre todo a deportes colectivos, pues recibo una satisfacción porque sé que en el plano educacional y es muy importante porque se relacionen o deportes de lucha como el judo o cosas de ese estilo. Es muy interesante porque los chavales luego hablan, luego preguntan lo que queráis. Pues sé, hay una interdisciplina, hay una cosa que es muy importante a la hora de socializar a las personas y de saber, bueno, compartirles cosas, cumplir normas, etcétera, etcétera, ¿no? Dale, la última, me parece bien. La última que hay, bueno, mira, los niños especialmente jugábamos al árbol de la lancheta, a los goles, a los chapes, a la peonza, a la concha peza, que era una especie de hockey con un balón curvado, a manaes, a cosas de sapo de buey, cuchillo, tijera. Los niños jugaban más al cascayo, a los gomes, a la comba. A veces jugábamos mezclados y otras veces, como puse ahí en plan Moisés, jugábamos a ejercicios y cosas de esconderse, como el escondite, la malla, el mediocampo, el bote, tres marinos a la mar, la pita ciega, a las prendas, a cosas de estas jugábamos en conjunto, nenes y nenes. Porque en la calle nos encontrábamos de todo, ¿no? Los consensos y bueno, pues si había ciertas predilecciones por una cosa u otra, los guajes a veces éramos un poco más duros. Por ejemplo, pues para jugar a poder muy mucho de tijera y cosas del estilo, casi siempre era entre nosotros. Pero esto era unos juegos, una actividad física, una actividad social importante en el desarrollo de las personas que los chavales de los años 60, 70 y anteriores tuvimos la suerte de poder vivir y que vosotros, desgraciadamente, con esta urbanización tan grande y esta el tema tecnológico tan grande, pues no tenéis la suerte de poder vivir. Y bueno, el tema de los juegos y deportes tradicionales, por mí queda un poquitín ya, pues acabado. Ya, pues, más o menos os mostré un poco una muestra, no muy excesivamente profunda, pero sí que os dará una idea de que somos una región bastante rica en esto, ¿vale? Y que lo apreciéis porque, bueno, yo creo que se debe de conservar. Es un patrimonio histórico, cultural que debemos de conservar. ¿De acuerdo? Pues listo. Ordenadamente levanta la mano y yo voy dando la palabra. Venga, por ejemplo, está en ella. Los hombres son los hombres normalmente que se usen en costura y todo esto. Una niña enfrente a un niño y otro aquí. Los hombres aquí salten haciendo rimas y cosas de esto. A ver, otra. Aquel chaval de ahí. Solo es nula o finca cuando tira el primero desde la fila más cercana y entonces sí, si no. Si no se suma, pues vuelvo derribado. Otra, esa leña. Les prendes son, pues, por ejemplo, cuando les prendes puede ser el gafes, puede ser el móvil, puede ser cosas que tengas, la camisa, cualquier cosa. Y bueno, van haciendo ahí un poco con ellas. Hacían las canciones y cuando al que pillaban o quedaba el último, tenía que pagar prenda, es decir, pagas prenda. Un jersey, un calcetín, un zapato, lo que fuese.
inventó el juego de la nada? Eso no se sabe. Como viste ahí, dije que el origen era francés, el detonó un tonel con unos agujeros, pero no se sabe a ciencia cierta nada, porque no está escrito. Generalmente eso era difícil. Y entonces no se sabe. Y tampoco, cuando hable por ahí la gente, juegos autóctonos, es un adjetivo muy fuerte. La autoctonía hoy en día en Europa es muy difícil de decir, porque hubo mucho vehículo de intercambio cultural y entonces es muy difícil. Y es mucho más fácil decir tradicional que autóctono. ¿Entiendes? Y es muy difícil saber quién fue el originario de Sortina. El Ligue Lario es un juego que, mira, jugado mucho, hay que necesitar jugar en un prado, unos sitios donde se escarba un poco el agujero, se pone el lario y el lirio. Esto ya apoyado, se le pega un golpe y le sale el palo a una distancia, mientras tanto tú vas diciendo un error o contándonos alguna cosa. No sé, ya este ya lo juego. ¿Alguna más? Pues pasamos al siguiente. Pues vamos a la siguiente. Va.